En este país y en muchos otros, a través de la historia, hemos sido testigos o nos hemos enterado de grandes fugas que se han llevado a cabo de alguna cárcel, penitenciaría o cosas por el estilo, ¿no? Y hay en particular una historia que me llamó mucho la atención, que fue se fue aquí en la Ciudad de México, en un penal que se llama Santa Marta Catitla, que todavía existe. De hecho, hoy en día es un penal de mujeres. Y en esta evento, en esta fuga, que fue por ahí de los 70 aproximadamente, se fugaron 2 reos que planearon un escape de una manera muy original, por decir una manera, y muy sorprendente también. Y yo supongo que esto pues, lo estuvieron planeando por mucho tiempo. Era un norteamericano y un colombiano. Así que me imagino que se pueden imaginar por qué estaban en la cárcel, ¿verdad? Y planearon esta fuga que duró 10 segundos en fugarse. Y la manera en que lo hicieron fue que un helicóptero que tenía las insignias de los helicópteros que llegaban al penal, lo habían preparado de esa manera para que no llamara mucho la atención, pues ellos se fugaron en este helicóptero. Y fue tan rápido que no hubo manera ya de detenerlos. De hecho, dice la historia que nunca los volvieron a encontrar. Uno creo que se fue a Estados Unidos, el otro creo que se fue a Sudamérica o Centroamérica, y pues le llamaron la fuga del siglo, ¿no? Y creo que hemos recientemente sabido de otras fugas y a todas les llaman la fuga del siglo. Pero yo te voy a platicar hoy de una historia, también de una fuga de una cárcel. Pero yo creo que esta no es la fuga del siglo, esta es la fuga de todos los tiempos. Antes de seguir, quiero presentarme porque veo muchas caras nuevas. Tenía un poco de tiempo que no venía y no tenía la oportunidad de venir aquí a Playas. Soy Eduardo Prieto, todos me conocen como Lalo Prieto. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí para los que están presentes, para los que nos ven en línea. Es un honor para mí. Dijo Lorraine que yo venía muy contento y muy emocionado. Sí, la verdad sí porque pues esta fue mi iglesia muchos años. Fue la iglesia de mi esposa y mía por varios años hasta que, bueno, Dios nos dio la oportunidad de abrir la otra iglesia en Zona Río y de alguna forma pues ahora pasamos más tiempo allá, pero siempre es un gusto venir aquí. Tengo muy buenos recuerdos. Me emociona mucho estar aquí y sí, en hecho. Y me emociona más porque, pues, afortunadamente, pues yo no fui uno de los que me fugué de aquí de Santa Marta Catitla, ¿no? Entonces, eso todavía es mucho mejor, ¿no? Entonces, estamos en esta serie que se llama La Primera Iglesia. Es una serie que estamos narrando a través del libro de los Hechos del Nuevo Testamento. Y la historia que hoy te voy a platicar y la historia que va a ser nuestro base para poder desarrollar el tema de hoy es una fuga muy increíble sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya se había escapado de la cárcel o ya había sido liberado de la cárcel una vez anterior, en Hechos 5, y ahora vamos a ver una historia todavía más sorprendente, ¿verdad? De cómo Dios tuvo el cuidado y el favor hacia Pedro para poderlo liberar de nuevo y establecer un mensaje muy poderoso y muy importante que hoy con el favor de Dios vamos a poder compartir. Pero yo te quiero pedir una cosa. Yo no quiero que te centres en la fuga de Pedro. ¿Sí? No quiero que te centres en eso. Yo quiero que te centres a través de la historia de cómo reaccionaron los que estaban esperando, o más bien que tenían la duda de que Pedro pudiera ser liberado. O sea, ese es donde yo quiero que nos enfoquemos. Entonces voy a empezar con la historia y voy a ir haciendo énfasis en varias frases que quiero ir posicionando para que podamos asimilar mejor lo que hoy quiero compartirte y lo que espero Dios me dé el favor de poderte compartir para que lo podamos hacer nuestro, ¿verdad? Que eso es lo más importante, ¿no? Y esta historia está en Hechos 12, del 1 al 19. Es una lectura un poquito larga. Voy a tratar de hacerla lo más amena posible, que no sea solamente un monólogo de estar leyendo. Y
trata sobre el Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Digo, yo creo que si te arrestan, pues no es para que te manden a un resort, ¿no? Seguramente va a haber un castigo, va a haber un maltrato, va a haber algo de lo cual la autoridad quiere imponer sobre ti, ¿no? A Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. O sea, Santiago fue preso y muerto, ¿sí? Y cuando Herodes se dio cuenta que esto agradaba a los judíos, que los aprendieran y los mataras, entonces dijo, pues ahora voy sobre Pedro. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, que fue previo a la Pascua, porque Herodes quería mandar el mensaje muy claro, ¿no? Había una persecución sobre los primeros creyentes, los primeros cristianos. Y él toma a Pedro rehén y entonces lo mete en la cárcel y lo puso bajo una estrecha vigilancia. Tenía guardias que lo tenían prácticamente amarrado con cadenas y estaban con él. Tenía guardias en la puerta, había guardias afuera del calabozo, porque Pedro ya se había escapado una vez. Y dijo Herodes, pues no se me vuelve a escapar, ¿no? Entonces, la intención de Herodes era aprenderlo, someterlo a un juicio, pasadita la Pascua, cuando había muchísimos judíos que estaban en Jerusalén en ese tiempo, y obviamente mandarlo matar. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, y esa es la parte medular de lo que te dije hace ratito, la iglesia oraba. La iglesia oraba. Constante y fervientemente a Dios por él. Estaban reunidos orando por él, pidiendo que Dios intercediera y pudiera librar a Pedro de la muerte segura y en este caso de la cárcel. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Una liberación, como la que Dios quiere hacer hoy día aquí con cada uno de nosotros. Y dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Pues era obvio, ¿no? Quería que saliera corriendo, pues cuando menos que se pusiera los zapatos, ¿no? Para salir corriendo. Y así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pedro pensó que estaba soñando. Fíjate nada más. O sea, eso es bien importante, ¿no? Él no tenía la certeza de que esto estaba sucediendo. Él pensaba que era algo que estaba dormido, estaba soñando. Y pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Ahí te ves, Pedro. Tú sigue tu camino. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme. En ese momento le cayó el 20 a Pedro, que no era un sueño, no era una visión, era algo que realmente estaba sucediendo. Cuando cayó en cuenta de todo esto, se fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder a una criada llamada Rode. Eso me encanta esto que sucedió aquí, ¿no? Al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. O sea, lo dejó en la calle y ella se fue corriendo y dijo, Pedro está a la puerta. Le dijo a todos los que estaban adentro. Exclamó. ¿Y cuál fue en que ver la respuesta de todos ellos? Estás loca. Estás loca. Este es el nivel de no poder creer que Dios podía hacer algo tan
tan sustancioso como esto, ¿no? Entonces ella insistía en que sí era, pero otros le decían, debe ser un ángel. Pedro ya no lo deben de haber matado. Pedro ya está muerto y a lo mejor ahí se te vino a aparecer a alguien y tú lo confundiste, ¿no? Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Si tú buscas el significado de esta palabra, tiene un sinónimo de incrédulos. Eran incrédulos. No podían creer que él pudiera estar ahí. Entonces, con la mano, Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero no al encontrarlo, tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. La segunda vez que se le iba. Y esta historia que te acabo de platicar ahorita, que acabamos de leer, es una historia que muestra el poder y la protección de Dios. Ese mismo poder y esa protección de Dios está disponible para cada uno de nosotros cuando estamos atravesando por diversas pruebas. Y lo hizo Dios como algo contundente sobre los primeros creyentes de la primera iglesia que había en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba bajo persecución. Estos creyentes eran perseguidos, los querían matar. Ellos tenían miedo, tenían temor, tenían la duda de que se iban a poder sobrevivir a todo esto. Pero aquí hay otro sesgo también de la historia muy importante, ¿no? Y si te pusiste atención en la lectura que hicimos ahorita. Por un lado, Pedro fue liberado, pero hay otro apóstol, Santiago, que viene al principio de lo que leí, que a él lo asesinaron. Entonces, ¿cómo entender esta parte, no? Porque nosotros somos prontos para inmediatamente decir, Señor, ¿por qué él sí y por qué a mí no? Si yo también he estado contigo caminando y mira, o sea, a él le respondiste y a mí no. Entonces quiero que analicemos este suceso desde tres ópticas diferentes. Una, entendiendo la fe. Otro es la oración. Y la tercera, cómo Dios responde. Vamos a empezar por la fe. Y aquí está tu primer relleno si estás tomando notas. Dice que la fe bíblica es una acción, no un sentimiento. Y los seres humanos somos muy buenos para meterle sentimiento al asunto, ¿eh? Que la fe es una acción de obediencia. Y esta palabra quiero que la subrayes perfectamente bien y la notes. Si no te vienen tus notas, no recuerdo si viene. Ponlo. La fe es una acción de obediencia. Y subraya la palabra obediencia. Es confiar en que Dios hará lo que Él dice. Es confiar en lo que Dios dice es verdad. Puedas sentirlo o no sentirlo en ese momento. Puedas estar convencido o no estar convencido en ese momento. A veces atravesamos por situaciones que dicen, no, esto imposible, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le metemos el sentimiento y nos gana el sentimiento. Y nos olvidamos, ¿verdad?, de la parte de declarar, ¿verdad?, que si Dios dice que se hará, se va a hacer. Estos primeros cristianos tuvieron que creer, fundamentarse su creencia y vivir como Dios, como si Jesús todavía estuviera con ellos. Jesús ya no estaba con ellos. Jesús ya había partido al cielo. Aun cuando lo sintieran o no lo sintieran. Y yo estoy seguro que ahorita estás escuchando estas palabras y te estás haciendo como una recapitular situaciones en tu vida en la cual tal vez te sentiste de la misma forma. Y aquí hay algunos ejemplos que te quiero dar. A veces nos cuesta mucho trabajo creer ser perdonados. Nos cuesta trabajo. Pero Jesús te dice, ¿sabes qué? Yo sigo siendo el mismo. Sigo creyendo y sigo
Yo sigo creyendo que aún cualquier situación que haya pasado en mi vida, Dios me puede perdonar. Sienta o no que me puede perdonar. Venimos a un lugar como este, acabamos de escuchar la alabanza. Estamos en un proceso de adoración a Dios, de darle el lugar que Él merece, el lugar reconocer. Pero a veces sentimos y declaramos a través de la alabanza que podemos confiar en Él, pero muchas veces confiamos más en nosotros mismos. Entonces no somos capaces de dar un paso adelante en nuestra generosidad, en servir, porque pensamos que esto no es para mí, ¿verdad? Y nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque decimos, sí creo en Dios, pero tal vez no estoy en el nivel de obediencia que Dios quiere que yo esté. La fe bíblica es acción de obediencia. Confiar en Dios lo suficiente, confiar en Él lo suficiente para hacer lo que Él te pide. Y muchas veces Dios te va a sacar de tu zona de confort. Te va a pedir hacer cosas que tal vez no sean cómodas hacer. La siguiente importante verdad sobre la fe es que puedes tener fe mientras te enfrentas con la duda. Y fíjate, en los puntos que recalqué, Pedro dudó de la existencia del ángel. Él pensó que estaba soñando. Duda. La iglesia estaba reunida para orar por Pedro, pero no pudieron creerlo cuando vieron que su oración fue respondida. Dudaban que Pedro estuviera en la puerta. Hasta le dijeron loca a la sirviente que fue. Y luego incluso cuando ya lo vieron, se sorprendieron porque pensaban que ya estaba muerto. Duda. Oraban por él, pero en realidad no esperaban que él regresara vivo. Quedaron pasmados. Duda. Duda, duda, duda y duda. Y a veces podemos pensar que tener dudas suena opuesto a la fe, pero la verdad no lo es. Tú analiza la primera vez que recibiste una invitación de venir a un lugar como este. Yo recuerdo la mía. Yo iba con todas las dudas del mundo. Fui por una invitación que me hicieron y acepté ir. Y me di la oportunidad de ir. Pero en mí había muchas dudas. Todavía escuché la predicación de ese día y todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, porque estaba yo muy vigilante y tenía yo muchas dudas. Porque así es esto. Porque nosotros como seres humanos queremos ver, a mí déjame verlo, a mí dame pruebas. Dame pruebas, ¿verdad? Pero sin embargo, en esta historia que acabamos de narrar ahorita, vemos una duda tras duda tras duda. Aún cuando estaban ellos en fe, orando, que Dios hiciera un milagro con Pedro. Estos primeros cristianos estaban cargados de dudas, pero nunca abandonaron su fe, aún con los problemas que estaban enfrentando, con la persecución que estaban enfrentando. Ellos hicieron lo correcto, se reunieron a orar y pidieron a Dios protección y oraron por la liberación de Pedro, incluso cuando tenían la duda de que pudiera hacerlo. Y esto que te acabo ahorita de decir es muy importante porque vamos a entrar a una parte que quiero llevarte, ¿no? De algunas ideas erróneas que tenemos sobre la fe. Que incluso podemos nosotros mismos, ¿verdad?, caer en esa trampa. Y esas tres que te quiero mencionar son las siguientes. Y la primera es esta. Hay una idea errónea sobre la fe de que tener gran fe implica asumir grandes riesgos. Y de esta creo que yo me puedo considerar un experto, ¿no? Porque la fe no es correr el riesgo y luego decir, Señor, ahí te lo encargo, ¿no? Hazme el milagrito, ¿no? Eso no es fe. Es una tontería. Apostar todo tu sueldo para ganarte el premio en un casino es una tontería. Decir, Señor, voy a ir, necesito salir de un atolladero, voy a apostar todo mi sueldo para que me hagas el milagro de ganarme el premio gordo, ¿no?
Renunciar a un trabajo antes de encontrar a otro. Yo a mis hijos varias veces, cuando estaban inquietos, que querían cambiar de trabajo y todo, decía, espérate, tranquilo, primero amarra uno y luego renuncias a ese, ¿verdad? Pero no, a veces nos aventamos y cometemos una tontería. Porque la fe bíblica es la obediencia a algo que Dios ha dicho claramente que se debe de hacer. Por eso la obediencia. Y cuando Dios te dice que des ese paso, no estás arriesgando, porque estás en el fundamento de creer lo que Él te está diciendo. Y eso es la fe. Fíjate lo que dice Proverbios 22:3, no está en tus notas. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Otra mala idea sobre la fe es esta. Gran fe equivale a gran confianza. Esa confianza que dice que Dios siempre va a intervenir. Y en esta historia que acabamos de ver, en hecho, ahí está, claramente. La iglesia oraba, pero tenía poca confianza en que Dios iba a responder. Tenían poca confianza en que Pedro los iba a ser rescatado. Incluso cuando sucedió, no lo creyeron. Entonces, podemos pensar, es que yo tengo una gran fe y tengo la confianza de que Dios me va a responder siempre. Y la tercera es esta, gran fe equivale a no tener miedo o duda. Y vaya que esta historia lo muestra contrario, ¿no? Estos primeros cristianos estaban temerosos, estaban llenos de miedo por la persecución que estaban experimentando. Y tenían dudas, verdaderas dudas sobre Dios, que Dios iba a rescatar a Pedro. Y esta parte nos debe de dar mucha esperanza. Que aun cuando tenemos nuestras dudas, aun cuando atravesamos por situaciones complejas y difíciles que todos hemos atravesado, y mira, y si no las has atravesado, pues ponle tiempo, porque tarde que temprano vas a atravesar, ¿no? Podemos estar certeros y seguros de que tener una fe como la de estos primeros creyentes, incluso cuando tengo miedo y duda, es el primer paso necesario para que Dios haga el milagro en tu vida. Es el primer paso necesario para que Dios haga el milagro en tu vida. Porque todo lo que necesito es tener absoluta obediencia. Si yo tengo obediencia y tengo una gran fe, estoy abriendo un camino hacia Dios que puede traer mucha bendición y puede traer un milagro que tal vez tú estés esperando. Eso es la fe. Hacer lo que Dios me pide y vivir como Dios me pide. Hacer lo que Dios me pide y vivir como Dios me pide. La fe es confiar en Dios y dar el siguiente paso correcto con Él. Caminar con Él. Dar los pasos correctos que Él nos está señalando a través de su palabra. Aun cuando tengamos miedo y aun cuando tengamos duda. Porque Él, aun en tus dudas, te va a acompañar. Ok, terminamos con la fe. Ahora vamos sobre la oración. Y dice, lo primero, que la oración bíblica es una acción, no un buen pensamiento ni una buena vibra. Es mucho más que eso. En esta historia, la iglesia dice que, no dice que toda la iglesia estaba desparramada en diferentes lugares, pensando y orando por Pedro. No le estaban así como entre ellos mandándose buenas vibras, mensajes por Facebook. Bueno, en aquel tiempo no había, ¿no? Pensando, ¿verdad? Y orando por Pedro. No. Ellos dice claramente que estaban reunidos, todos juntos, orando fervientemente para que Pedro pudiera ser liberado. Llenos de dudas, llenos de miedo, pero activos en su fe. Y a través de la historia hay muchos ejemplos de esto. Te voy a leer rápidamente. En Jueces 6, 7, 8, si tú lees la historia de Gedeón, Gedeón era un hombre que tenía mucho miedo y tenía muchas dudas. Y cuando Dios le dice y le da una instrucción para que lo obedezca,
Porque cuando Dios te da una instrucción es para que lo obedezcas. Y le dice, ¿sabes qué? Tu padre ha levantado y erigido a otros dioses, ¿verdad? Altares. Y yo necesito que tú vayas y los tumbes. Y Gedeón se dice, caray. Pero sin embargo él obedeció. Dijo, yo no voy solo. Se llevó como 10 hombres con él. Y lo hizo de noche para que no lo vieran, ¿verdad? Dios no le dijo cómo lo hiciera, pero le dijo que lo hiciera. Y él fue y derrumbó esos altares que su padre había levantado a otros dioses. Está la historia de Tomás en Juan 20. Tomás dijo, yo no voy a creer en el Cristo resucitado hasta que no lo vea frente a mí. Y que no le pueda yo meter los dedos en las llagas. Duda. Daniel, en el libro de Daniel, los 3 hebreos que fueron lanzados al horno ardiente, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a inclinar a ninguna estatua, a ningún otro Dios, más que a nuestro Dios. Y sin embargo son lanzados, y es la única historia en todo el mundo que haya 3 personas, seres humanos como nosotros, que puedan haber salido vivos de un horno ardiente. Pero mira, me encanta la respuesta de estos muchachos, ¿no? Que dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar a ningún Dios que no sea nuestro Dios. Y remataron con esta frase. Pero aún, si Dios no nos salva, fíjate, ahí está la duda, ¿no? Yo no sé. Las probabilidades de que salir de un horno, pues no son muchas, ¿verdad? Pero aún si no nos salva, nosotros seguiremos adorando a nuestro Dios. 3 historias, de muchas historias más, donde el ser humano ha tenido el miedo y la duda, ¿verdad? Pero yo te animo a que sigamos, pero aún si Dios no lo hiciere, yo seguiré confiando en ti, ¿verdad? Y si te preguntas cómo orar, este siguiente punto es muy importante. El poder de la oración se basa en a quién le oro y no en lo bien que lo hago. El poder de la oración no proviene de decir todas las palabras correctas, con una gramática impecable, que haya así como códigos secretos de cómo hablar con Dios, ¿verdad? Porque a Dios no lo vamos a manipular ni lo vamos a impresionar por lo bonito que hablemos, ¿verdad? Y yo creo que este es un tema muy importante en nuestra iglesia, y digo en nuestra iglesia, en esta y en otras iglesias, ¿no? Que a veces cuando tenemos que orar, cuando tenemos que hablar con Dios para poder expresar algo que queremos, pensamos y nosotros mismos dudamos y nos descalificamos de que lo podemos hacer. Porque queremos poner una vara muy alta de cómo nos debemos de comunicar con Dios. Jesús que, vaya, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él apartaba siempre un tiempo para estar en oración con el Padre y en comunión con el Padre. Yo recuerdo la primera vez que estaba en un círculo de puros varones y llega el pastor y me pone los brazos atrás y me dice, Eduardo, ¿qué quieres decirle a Dios ahorita? Y dije, yo estaba esperando que a mí no me fuera, que no me tocara, pues, ¿me entiendes? Porque yo estaba todavía en mis primeros comienzos y con esas dudas, con esos miedos. ¿Y qué tal si digo una tontería y todos se van a reír de mí? ¿Qué tal si yo no sé cómo decir esto? No voy a usar las palabras correctas, no se va a sonar así como muy espiritual lo que voy a decir. Y yo te lo puedo decir, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, y te lo digo de todo corazón, y Dios está, ahora sí que Dios me respalda en lo que estoy diciendo. Palabras empezaron a fluir de mi boca que yo nunca me imaginé que podía decir. Pero la duda, el miedo, a veces nos paraliza, ¿verdad? Cuando yo me subo a un avión, que lo hago seguido en estos tiempos, en esta etapa de mi vida, ¿no? Tú te puedes subir con miedo o con confianza. Yo veo que se sube mucha gente y va nerviosa, a mí me ha tocado gente que va a un lado de mí y se va persignando y va orando y todo. Tienen miedo. Pues sí, es normal. O tienes la confianza, ¿verdad?, de que el piloto durmió muy bien anoche, que el avión fue checado perfectamente bien por todos los mecánicos que debe hacer, y tú te duermes tranquilo y confiado de que vas a llegar a tu destino. Eso no quiere decir que no puedas tú dirigir una oración a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Te entrego
mi trabajo, a donde yo vaya. Guía a nuestros pilotos, danos un buen clima para poder volar y que se haga tu voluntad. Sí. Lo otro depende del piloto y depende de la aeronave. Es una oración sencilla, pero poderosa, porque pues hasta ahorita Dios me la ha contestado. Aquí estoy parado frente de ustedes, ¿no? Hay una parte bien increíble. Yo sé que muchos de ustedes han estado en grupos en casa o grupos que se reúnen durante la semana, ¿no? Y a veces pensamos, cuando están en un grupo, hay gente, pues habemos de todo, ¿no? Y siempre hay, pues, empieza a salir a relucir los que tienen esa capacidad, ¿no? Para hablar y expresarse y todo, ¿no? Entonces pensamos que ese es el que siempre tiene que orar, porque pues los demás decimos, no, pues que ore fulanito, porque pues él ora muy, muy bonito, ¿no? Y todos ponemos nuestras peticiones de frente, sobre la mesa, y decimos, oye, yo quiero que ores por mi tía, por mi abuelito, por esto, por mi trabajo, por mi hijo, por esto, por salud. Y queremos que otros sean los que oren, porque nosotros no nos sentimos capacitados ni sentimos que tal vez nuestra oración vaya a ser escuchada, ¿no? Sin embargo, en experiencia que mi esposa y yo hemos tenido a través de años de estar en grupos, ¿no? que ha sucedido esto precisamente, ¿no? Siempre nos animamos, bueno, vamos a orar juntos, o que cada quien ore por su propia petición, y luego todos oramos juntos por la de todos. Esa se convierte en una oración poderosa. Hay poder en la oración en los grupos, porque hemos sido testigos también cómo a los poco tiempo, a las semanas, llegan y dicen, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que oramos por esto? Pues mira, Dios hizo el milagro. Algo sucedió. Hubo victoria. Hay poder en la oración. ¿Cómo oramos a Dios? Yo te puedo decir, sin lugar a dudas, con nuestras palabras más sinceras y auténticas. Con esas palabras. Porque el poder de Dios, que viene de nuestra oración, debe estar alineada con nuestra obediencia. Por eso dije, subraya esa palabra al principio, ¿no? No en qué siento, no en cómo estoy en ese momento experimentando. Tal vez mi nivel de fe o mi tanque de fe ande medio bajón, ¿verdad? De una manera auténtica y sincera. Y esto nos lleva a la última óptica de cómo estamos viendo todo esto, que es cómo Dios responde. En cuanto a la oración, nuestra tarea es pedir. La tarea de Dios es hacer su parte, hacerlo mejor. En la historia que acabamos de leer de Hechos, vemos, ¿verdad? Pedro liberado. Pedro respondiendo la oración de todos los creyentes. Pero no dejemos de pasar un aspecto muy importante de esta historia. ¿Se recuerdan cómo comenzó? Con Santiago. También era un apóstol, él también fue arrestado y asesinado a espada. Y el pasaje no lo dice, pero yo quiero pensar, ¿verdad? Que este grupo de creyentes que estaban juntos orando, pues también lo estaban haciendo por Santiago, ¿no? Pero en este caso la respuesta de Dios fue sí para Pedro y no para Santiago. ¿Cómo entender esta parte? ¿Cómo podemos procesar y entender esta parte? ¿Acaso Pedro tenía más fe que Santiago? ¿Acaso la iglesia no oró lo suficiente por Santiago? ¿Se olvidaron de él y se enfocaron en Pedro? Yo creo que estaban orando por los dos, por ambos. Y esta es la parte complicada y difícil, ¿verdad? Cuando la respuesta que viene de Dios no es la que nosotros esperábamos. Podemos estar orando con fervor, podemos estar en nuestro mejor caminar con Dios en ese momento, y a veces la respuesta va a ser tal vez sí, tal vez todavía no, o va a ser un no rotundo. Que nuestra tarea es pedir.
Pedid y se os dará, dice la palabra de Dios. Y la tarea de Dios es hacer su parte. Hay una frase que me encanta, que escuché hace muchos años. Dice, obedece a Dios. Ahí está la palabra de nuevo. Y déjale todas las consecuencias a Él. Y esto nos lleva al siguiente punto. Ya vamos terminando. Creemos en la bondad de Dios. Todos creemos que Dios es un Dios bondadoso, un Dios de amor. Pero debemos confiar en su soberanía. Y no confundamos en esta parte, ¿verdad?, lo que es una doctrina, sistema de creencias, ¿verdad?, con nuestro fundamento. No quitemos los ojos de nuestro fundamento. Sí, sabemos y creemos y estamos certeros de que Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso. Es un Dios que está sentado a la diestra del Padre, que todo puede. Él tiene el control absoluto de todo. Todo lo que pasa en este mundo, Dios tiene el control. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que va a pasar en tu vida, Dios tiene el control. Porque esa es la naturaleza de Dios. Y es como Él quiere tener esa relación con nosotros, donde nosotros podamos determinar y llegar confiados de que Él es el fundamento de nuestra vida. Que Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Que Él puede ver el panorama más amplio de nuestras vidas que nosotros tal vez no alcanzamos a ver. No sabemos y no podemos elegir el papel que Dios quiere jugar con nosotros. Ni cuánto va a durar tampoco. Nuestros días aquí, pues, dice la Biblia que están contados. Pero lo que sí podemos y tener la certeza es creer en la bondad de Dios, aunque no siempre la entendamos. Hay cosas, ¿verdad?, que tal vez nuestra mente humana no alcance a comprender. Porque a Dios no hay que entenderle, hay que creerle, ¿verdad? Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Si siempre tengo que racionalizar todo y entender todo, si siempre estoy pensando o me estoy anticipando o estoy fincando mi fe en que Dios tiene que responder de la manera como yo creo, entonces tengo un Dios, tengo un amuleto en la bolsa, para que me entiendas. Yo no puedo hacer ni manipular a que Dios haga lo que yo quiero. Porque si tú tienes ese Dios, ese no es el Dios verdadero. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. La historia de Job, brevemente, un hombre justo, un hombre de Dios, al cual permite, ¿verdad?, que sea arrebatado su familia, sus bienes y todo. Algo que Job nunca hizo, a pesar de todo esto que estaba atravesando. Él nunca culpó a Dios, nunca renegó con Dios. Porque esa es la fe que quiere Dios que tengamos. Que reconozcamos su bondad, pero también su soberanía sobre nuestras vidas. Esta fe que veíamos en la iglesia primitiva, que luchaba con el miedo y la duda, que oraba de una manera obediente y le pedían a Dios que hiciera lo que ellos estaban pidiéndole a través de su oración, es una confirmación, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que imitar y seguir en la constante oración hacia Dios, de que si está en su voluntad, Dios lo va a traer hacia nosotros. Tengamos fe, tengamos fe. Y oremos de esta misma manera, con fe. Y tal vez hoy, ¿verdad?, estás aquí, decidiste venir a un lugar como este y te felicito, ¿verdad?, que te hayas tomado el tiempo de venir hoy aquí. Y estás atravesando, a lo mejor, yo no conozco la historia de cada uno de ustedes,
pero Dios sí la conoce, ¿verdad? Y tal vez estás atravesando por una situación complicada, difícil, pero esas nada más son tus circunstancias, son las tuyas. Y cada uno tenemos nuestras propias circunstancias, ¿no? Y a veces a través de esa situación nos cuesta mucho trabajo ver la bondad de Dios. Pues ¿dónde está, Señor? Pero no olvidemos, ¿verdad? Y este es el punto que quiero remarcar para ir cerrando. Que la bondad de Dios se encuentra en la cruz, en quien es nuestro fundamento. Ahí está la bondad de Dios reflejada. De que Dios entregó a su Hijo para redimirnos con Él, para acercarnos con Él, para restablecer una relación con Él. No nos hagamos enemigos de Dios. Veamos su bondad, veamos su soberanía. Pero también reconozcamos que Él es el fundamento de nuestra vida. Que Él es el fundamento. Y mira, puedes decir, yo no veo, porque ahorita en mi situación no alcanzo a ver eso. Voltea a ver la creación. La creación es el modelo preciso y la verdad precisa de quién es Dios. Un día Dios nos va a rescatar de alguna situación, como me rescató a mí y estoy seguro que a muchos de ustedes. Pero un día ya no vamos a ser rescatados. Un día fuimos sanados. Todos hemos estado atravesados por alguna enfermedad, tal vez no terminal, no complicada, pero todos hemos estado atravesados por alguna enfermedad. Pero un día ya no lo vamos a hacer. Esa es la soberanía de Dios. Él tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Dediquemos ese tiempo a estar en comunión con nuestro Padre. Dediquemos ese tiempo mientras estemos aquí a poder construir una relación sólida. Y yo te hago el ejemplo, si tú eres padre aquí o madre, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres tener esa relación con tus hijos, verdad? Y si no la tienes, estás luchando por tenerla, porque Dios te está enseñando a dar pasos para poder obtenerla. Pues así quiere Dios tener una relación con nosotros. Y no hay algo más importante que nosotros podamos hacer que obedecer a Dios. Finquemos nuestro fundamento en la palabra de Dios y seamos obedientes a su palabra. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das hoy de estar aquí en esta iglesia que tanto amo, Señor, de la cual cada vez que vengo, Señor, mi esposa y yo nos llenamos, nos gozamos de estar aquí y de ver lo que tú estás haciendo en esta comunidad de Playas, Señor. Reconocemos, Señor, hoy, y quiero terminar con esto, reconozco tu soberanía, Señor. Ayúdanos a entender la magnitud de lo que tú puedes significar para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hazte presente, Señor, en nuestro caminar diario. Hazte presente en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en esta iglesia, Señor. Que podamos seguir esa carrera de la fe, Señor, que la podamos terminar, que para que el último día de nuestras vidas podamos recibir la corona que Dios nos tiene prometido. Gracias, Señor, te doy esta tarde. En tu nombre oramos y en tu nombre dedicamos todo lo que hemos hablado, Señor. Gracias, Padre. Amén.